Ha habido elecciones en Estados Unidos. A partir de aquí y a partir de este momento, quizás los 4 años siguientes sean los más espectaculares que hayamos vivido en la historia de la humanidad. Y fíjate que ya hemos vivido cosas. Es posible que estos 4 años que vengan sean definitivos para muchas cuestiones. Algunas positivas y otras cuantas negativas. Averiguar y mirar hacia adelante y descubrir cuál es el futuro en base al candidato que ha salido elegido como presidente de los Estados Unidos es la tarea de este vídeo. Vamos a intentar adivinar desde nuestro punto de vista personal qué es lo que va a pasar a partir de ahora. Por favor, quédese y disfrute de este vídeo en el cual le explicaremos hacia dónde vamos o hacia dónde va a ir el mundo a partir de ya. Vamos allá. Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Efectivamente, ha habido elecciones, todo el mundo ya lo sabe. Ha ganado Donald Trump frente a Kamala Harris, que era su rival, del Partido Demócrata, y el señor Trump, que es del Partido Republicano, pues se ha hecho vencedor, un claro vencedor de estas elecciones. No ha habido la polémica de otros años, ha habido cosas un poco extrañas, pero independientemente de todo eso, la victoria del señor Trump es evidente. Sé que muchos dirán que es populista, bla, bla, bla. Ya sabéis que cuando pues aparece un líder que intenta ayudar, decir o hacer cosas que los demás no hacen, se llama populista. Porque imagínese usted que va a ver a su madre y cuando ves a tu madre, te dice tu madre: ¡ay, hijo, qué guapo te veo! Entonces no la vas a decir a tu madre: mamá, eres una populista. No, sabes que tu madre te tiene un cierto cariño. No voy a decir que sea el caso, porque alguno estará pensando que soy pro-Trump, algo que no es cierto. Ni soy pro-Trump ni pro-Biden, ni soy demócrata ni republicano. No veo el mundo en dos dimensiones: Real Madrid, Barça, moros, cristianos. No, el mundo no tiene dos dimensiones. El mundo tiene muchas dimensiones y esas dimensiones están muy abiertas. Y yo, por supuesto, no me considero ni de un partido ni de otro. De hecho, en estos momentos creo que no hay ningún partido que podría representar la idea que yo tengo de lo que es hacer el bienestar por los pueblos. Vamos a centrarnos. Ya no hay políticos que realmente velen por el bienestar de los pueblos, ya no existen. El modelo interno de los partidos políticos y la selección de los candidatos hace que en esas cúpulas de esos propios partidos políticos acaben los candidatos más peligrosos, como una especie de carrera de obstáculos en los cuales el que es más depredador llega a las altas cumbres del poder dentro de esos partidos políticos para formar parte de las listas electorales que al final millones de personas acabarán votando, sin saber que quizás lo que están haciendo es elegir a un lobo con piel de cordero, que es la mayoría de las veces. Muchos de estos políticos en estos momentos y desde mi punto de vista son débiles frente a las exigencias de los grandes fondos de inversión, los grandes fondos financieros. Y son, por supuesto, muy duros estos políticos cuando llegan arriba, principalmente con sus pueblos, con sus gentes. Son duros, son austeros e incluso en algunas ocasiones antisociales. Además son unos artistas. Se rodean de un montón de asesores que les dicen como si fueran actores de Hollywood qué es lo que tienen que hacer aquí o lo que tienen que hacer allí. Además, es interesante que estos políticos tengan un grado de debilidad, y esto lo sabe el nuevo orden mundial. Ese grado de debilidad es fundamental, porque si se selecciona a un político que tiene un pasado oscuro, o que tiene unos secretos que esconder, o que tiene unos negocios y algún tipo de cuestiones no demasiado legales en la sombra, bueno, pues esto, digamos que el globalismo, el poder y los grandes poderes fácticos lo conocen perfectamente y podrán hacer de ese personaje un títere, algo nefasto principalmente para los ciudadanos que gobiernan. Imagínense un país en el cual el presidente del país vecino es conocedor de oscuros secretos del presidente del país que tiene al lado. Uno podrá generar debilidad frente a otro. Uno podrá decir: bueno, pues ahora me tienes que entregar estos territorios, y se lo dará para que calle el otro.
Bueno, pues ahora tienes que hacer estas políticas favorables, ahora me tienes que enviar ayudas, ahora tienes que mejorar las relaciones internacionales, tienes que conseguir que nosotros estemos en no sé dónde. Se creará una especie de chantaje, porque si ese chantaje no se obra, al final ese presidente de ese país vecino lo que hará será hundir literalmente a ese hombre débil que ha sido elegido por el resto de los ciudadanos. Usted ya me entiende. ¿Qué ha ocurrido en Estados Unidos? En Estados Unidos se ha elegido el mal menor. Es el mal menor. Tampoco la gente es capaz de poder entender que quizás haya más colores en el arco iris. Solamente alcanza a ver o un rojo o un azul. No se da cuenta que entre el rojo y el azul hay verdes, amarillos, hay naranjas, hay todo tipo de tonalidades. Y algunas de ellas mucho más interesantes, pero no ha elegido el mal menor. Yo en ocasiones pongo un ejemplo que me gustaría que entendieseis. Y me lo habéis oído a lo mejor ya más de 2 o 3 ocasiones, pero me gusta repetirlo. Veréis, hay una película que se grabó en el año 2003, la dieron unos cuantos Oscars y estuvo nominada para un montón. Fue la película Master and Commander. Hay una escena en esa película Master and Commander que está basada en las maniobras de los barcos británicos, los barcos de guerra del siglo XIX, principios del siglo XIX, cuando estaban navegando por aguas, bueno, pues digamos del continente americano, y tenían que hacer frente a todo tipo de problemas que allí se presentaban. Pues en aquel barco, que se llamaba concretamente el HMS Delivery, no, era el HMS Surprise, ese era el barco. Y en aquel barco había un capitán, fue, bueno, pues representado por Russell Crowe, que fue el capitán Jack Aubrey, que así se llamaba, Jack Aubrey. Y también había en el barco otro protagonista que era Paul Bettany, que tenía entonces el papel del doctor Stephen Maurin, parece que era algo así. Bien. Una escena increíble en la que están cenando todos los oficiales dentro de lo que es el cuarto de oficiales o el comedor de oficiales, dentro del barco, por supuesto. Están hablando de todo tipo de cuestiones, de la guerra, están hablando de Nelson, hablan incluso de algo de política, que hay corrupción, que no sé qué, que no sé cuál. Y el capitán se queda mirando al doctor y le hace una pregunta. Le apunta hacia 2 gorgojos que había en el plato. Los gorgojos son como una especie de gusanos. Y le dice al doctor, ¿con cuál se quedaría? Y el doctor, con buena ley, dice, pues mire usted, con ninguno de los dos, porque los dos son animales que desde mi punto de vista no son demasiado apreciables. Pero el capitán insiste. Doctor, por favor, si tuviera que elegir, si no tuviera más remedio que elegir, si fuese algo que de manera obligada tuviese que tomar una decisión de uno con respecto a otro, ¿con cuál de esos 2 gorgojos se quedaría? Acto seguido, el doctor observa los 2 gorgojos detenidamente y ve que uno es más largo, otro es más gordito, otro es más rápido, otro, parece que tiene más movilidad. Y al final le dice al capitán, pues mire usted, me quedaría con el de la derecha, que parece que, digamos que está atléticamente, entre comillas, lo de atlético, porque no dice esa frase, está mejor, tiene una biología que parece que es más adecuada, más apta, es más potente. Y entonces el capitán da un grito y dice, mal, muy mal, le he pillado, doctor. Dice, nunca se elige el mal mayor, hay que elegir el mal menor. Eso es lo que le decían. Pues lo que se ha hecho, además es curioso porque esta escena de aquella película, supongo que estará, o intrínsecamente en la novela original, estaría enfocada a esto de lo que estamos hablando, de que la gente suele elegir el mal menor. Pues es lo que se ha ocurrido aquí. En Estados Unidos se ha elegido al mal menor. ¿Qué es lo que nos espera? Y a partir de aquí vamos a empezar una nueva etapa del vídeo. ¿Qué es lo que nos espera durante estos próximos 4 años? Si es que consigue acabar estos 4 años, que no lo tengo muy claro. En primer lugar, lo que seguramente que empiece a aumentar serán los aranceles, principalmente a Europa y a China. Aranceles, aranceles y aranceles.
Es una forma de recuperar ese dinero en base a toda esa importación que se está efectuando desde Estados Unidos y de la que no queda más remedio porque los costos o los precios son bastante más baratos que cuando se efectúan o se produce en el propio país. Esto ocurre algo así como con el carbón en España. El carbón en España hay zonas en el norte que las vetas afloran por el bosque. Hay un montón, tenemos en España un montón de carbón y sin embargo lo compramos fuera. Lo que pasa es que nuestros pusilánimes políticos decidieron cerrar toda la cuenca del carbón en pro de comprar carbón barato a otros países. Hoy en día ya ni eso, porque las centrales térmicas han sido cerradas y dinamitadas. Las han dinamitado, no sé, que algún político en un futuro más o menos cercano o lejano, no sé, que se le ocurriese abrir nuevamente esas centrales. Algo que es un grave error, porque una crisis energética de un país va ligada directamente a una crisis económica. Y una crisis económica no la iban a sufrir ellos, la íbamos a sufrir todos nosotros. Continúo. Lo que habrá también será una reducción del intervencionismo militar. Estoy convencido. En el caso de Donald Trump no le gusta demasiado tener tropas por ahí desperdigadas en sitios donde no saca nada al propósito. Digamos que esa retirada de tropas posiblemente aparezca. Y quizás lo que haya sea una reducción de los presupuestos militares en el apoyo a Ucrania, entre otras cuestiones. Parece ser que al señor Trump eso de Ucrania no le gusta demasiado. Y hay otra cosa que sí que hará, y es aumentar los presupuestos militares a Israel, estoy convencido. Parece que entre Israel y el señor Donald Trump o el propio Netanyahu hay una especie de feedback y bueno, pues hay una especie de amor a primera vista. Otra cuestión que sucederá, pues es ese show al que nos tenía acostumbrados el señor Donald Trump con los más medios, los tradicionales grandes medios de comunicación. No pueden ver en absoluto a Donald Trump, no lo pueden ni ver. Eso para ellos es un drama. Las grandes cadenas de televisión, las grandes cadenas de radio, los importantes periódicos, salvo unas pequeñas excepciones, no aceptan la figura de Trump. Y de hecho el propio Trump no es que haya echado, que creo que sí, a algún periodista en alguna rueda de prensa porque le ha dicho usted es un fake news. Existe ahí una especie de problema. En ese aspecto yo me atrevería a decir que hasta el propio señor Trump pues tiene razón, porque los grandes medios de comunicación lo único que tratan es de mejorar el balance de cuentas de aquellos que controlan los propios medios de comunicación, que están siempre ligados a esos fondos de inversión de los que hablaba al principio. Quiero decir, un periódico adquirido, por ejemplo, por una empresa que se llame, vamos a decir un nombre, Blue Rock, pues lo que hará ese periódico es constantemente mejorar la política económica o la visión de la empresa financiera Blue Rock delante de todas aquellas personas que adquieran sus ejemplares. Vamos a continuar. Habrá también una reducción de impuestos. Esto ya lo ha hecho Donald Trump. A ver, algo simbólico, no piense usted que de repente les va a quitar los impuestos, no, pero habrá una reducción. Como sabéis, España es uno de los países cuyos impuestos o la carga impositiva es de las más altas del mundo. Y tienen preparado una batería con España que preparémonos, porque este señor que tenemos ahora mismo en la presidencia va a soltar todos los cañones y va a darnos directamente en la quilla o en la línea de flotación, porque pues nos va a dejar a todos aquellos que tienen empresas, a aquellos trabajadores por cuenta ajena, a todos aquellos autónomos, nos va a dejar literalmente pues con una mano delante de otra. Pero bueno, estamos hablando de Estados Unidos y estamos diciendo que el señor Donald Trump, que tiene unas políticas absolutamente contrarias a las que pueda tener nuestro presidente, lo que hará seguramente será bajar impuestos. Sabéis que el nuevo orden mundial tiene prohibido que se bajen impuestos. Permite que se entreguen ayudas, pero prohibido bajar impuestos. Ayudas sí, impuestos no. Cuando se entregan ayudas es por un tiempo limitado, lo justo, lo estrictamente necesario para cubrir el problema y que la gente pues desaparezca ese problema de la manera mediática. Otra cosa que hará será el respaldo a las criptomonedas. Estoy convencido que Donald Trump, como ya ha hecho algún comentario, empiece a respaldar a las criptomonedas, pues porque ve en ellas una especie de futuro para todo lo que pueda ser la economía global, que lo es. Ciertas criptomonedas, tal vez las más potentes, estamos hablando por ejemplo de Bitcoin, que es la más potente, pues se verá reforzada a este tipo de cuestiones. De hecho, estoy casi convencido que el Bitcoin, si no llega a los $100.000 a final de año, se va a quedar ahí, muy cerquita. Porque, ya habéis visto, habéis tenido la oportunidad, justo cuando ha salido elegido Donald Trump, el Bitcoin se ha ido al espacio exterior.
Eso es un claro síntoma de que Donald Trump está a favor de este tipo de tecnologías económicas. Voy a continuar. Habrá también un freno a la deuda. Esto es algo que, bueno, pues parece ser que tiene una constante Donald Trump. Es muy difícil frenar la deuda. Y frenarla en Estados Unidos es prácticamente imposible, porque es como las cataratas del Niágara. Aquí no hay forma de ponerle un dique. Pues sí, intentará, bueno, que haya un freno a la deuda. También intentará que haya un freno a la inmigración ilegal. Eso es algo que le han pedido muchos de los votantes, que no quieren inmigración ilegal y que por favor, si no continúa usted el muro, haga todo lo posible para que no se cuele, bueno, pues un montón de gente que no tiene por qué entrar en aquel país. Yo no lo sé si eso está bien o no está bien, que cada uno lo juzgue y que cada uno lo vea como es. Otra cuestión más son que, y principalmente debido a este punto anterior, será el conflicto con México. México es la frontera tradicional con Estados Unidos. México ha perdido muchísima frontera y muchísimos territorios en pro de Estados Unidos, principalmente en el siglo XIX, aunque sus relaciones ahora son regulares, nunca han sido maravillosas. Pero os puedo decir que con la llegada de Donald Trump y la nueva presidenta de México, la cosa se va a poner bastante complicadita. Y si no, ya lo veréis. También habrá, por supuesto, un recorte a lo que es todo lo que es la Agenda 2030. Recortes y no firmará acuerdos ni entrará en ningún tipo de cuestiones relativas a la Agenda 2030. Estoy convencido que habrá recortes a los movimientos LGTBI, movimientos climáticos, la destrucción de los modelos agrícolas y de los modelos ganaderos que ya estaba empezando a emprender el anterior presidente Biden, cuando incluso se daba la circunstancia. Parece ser que había algunos agricultores y grandes ganaderos, agricultores principalmente, a los que se les había ofrecido un monumento económico en pro de no cultivar sus hectáreas para que de ese modo, bueno, producir algún tipo de fenómeno artificial y no sabemos de qué características. Por supuesto, Donald Trump tampoco está a favor de las ciudades de los 15 minutos. Eso es algo que Europa lo ve con unos ojazos fantásticos, como que aquello fuera maravilloso, en pro de meter al ciudadano dentro de su casa, que no salga, que no se pueda organizar para ningún tipo de movilización y que todo esté bajo control. La verdad es que tienen ya experiencia, sabieron que, bueno, pues el confinamiento que hubo hace tiempo fue algo fantástico y maravilloso, como una especie de Valhalla en el cual nadie se movía, todo el mundo estaba quieto y los problemas prácticamente no existían, sencillamente porque la gente se quedaba en casa. Pues sí, Donald Trump, estoy convencido de que no quiere la ciudad de los 15 minutos. También habrá un aumento de las ayudas sociales a las familias tradicionales, y estoy hablando de Estados Unidos. Habrá un aumento de la mejora de la clase media, que es una clase bastante potente en los Estados Unidos, o eso dicen. Bueno, pues lo que será afianzarles un poquito más. No voy a decir que se vuelvan como estaban en los años 50 o en los años 60, pero van a mejorar en ese aspecto. Donald Trump es un poco tecnócrata, y principalmente porque está rodeado de tecnócratas. El propio Elon Musk es un gran, íntimo amigo de Donald Trump, y además, pues posiblemente le eche una mano, un hombro, o vaya usted a saber, para, pues generar o facilitar todas esas políticas en pro de la investigación de la inteligencia artificial y, por supuesto, de la exploración del espacio, que casualmente son los puntos en los que seguramente el señor Elon Musk tiene mucho que decir. Ya veremos, porque la inteligencia de Elon Musk está ahí un poquito, se está quedando ahí atrás y... Bueno, ya veremos a ver lo que ocurre. Incluso sabéis que Elon Musk, pues tiene una división de robots que está ya bastante avanzada, que como no espabile Boston Dynamics, los robots de Elon Musk, incorporándole esa inteligencia artificial de la que estábamos hablando anteriormente, me parece que se llama Grunk o algo así. Pues pueden llegar a hacer cosas muy, muy, muy interesantes. Y me estoy acordando de esta película de Will Smith, que se llamaba Yo Robot, aquella. Veremos robots de esas características o parecidos a esos. Tal vez no dentro de demasiados años, quizás en 5, en 6 años, por ahí. Tenemos la oportunidad de ver robots centralizados, digamos que en su memoria o en su sistema de proceso, a algún tipo de ordenador central. Suponemos que cada robot no llevaría una inteligencia propia, sino que todos serían o formarían parte de alguna especie de mente colmena. Vamos a continuar. Habrá un freno a nuevas leyes antiposesión de armas. O sea, todas las leyes que impedían o que dificultaban el acceso a las armas, pues seguramente que sean retiradas o no se aprueben.
habrá un aumento también de la tensión económica con China. China hoy en día es el líder económico prácticamente del planeta. Además, no solo es el líder económico, está ya desarrollando nuevas tecnologías, perfeccionando tecnologías principalmente en el sector de la automoción y otro tipo de tecnologías avanzadas, que incluso está poniendo en peligro la tecnología automovilística, así como los empleos y las fábricas de los clásicos y tradicionales o las grandes empresas y grupos automovilísticos de Europa. Y Europa se inventó el motor y desde entonces llevamos siendo, bueno, pues haciendo los mejores vehículos del planeta. Pues a lo mejor ahora ya no es así. A lo mejor ahora alguien ha decidido o alguien ha perfeccionado lo que los europeos, entre los que me encuentro, bueno, pues comenzamos hace muchos años a producir. Otra cuestión será el aumento de los presupuestos militares. Esto es algo que es propio de Donald Trump. Aumentar, no sé si demasiado, pero una buena cantidad, los presupuestos militares. Pero hay una cosa que seguramente que muchos de vosotros os estaréis preguntando. ¿Vendrá el Disclosure con Donald Trump? Donald Trump saldrá en la palestra diciendo: señores del mundo, ciudadanos del mundo, no estamos solos. Ciudadanos del mundo, tenemos constancia que hay otras razas que nos visitan, que hay otros mundos habitados y que hay civilizaciones más allá de nuestra exosfera. Yo creo que sí. Creo que es Donald Trump la figura que en un momento concreto de toda esta historia acabará dándonos esta gran noticia que todos estamos esperando. No sé a qué nivel y no sé qué poderes o fuerzas quizás haya detrás para que esa noticia se entregue de una u otra manera, pero creo que Donald Trump, allá por el 2026 o 2027, a lo sumo, sea cuando nos dé esa noticia, que será en realidad la noticia más importante de la historia de la humanidad. Pensar que no estamos solos en el desierto y que hay un mundo alrededor nuestro, y que nuestro ecosistema dentro de la galaxia es mucho más amplio, más vivo, tecnologías muy avanzadas, civilizaciones muy desarrolladas, seres inteligentes bastante distintos a lo que somos nosotros, otro tipo de mentes y otro tipo de conciencias. Bueno, pues es algo que sin duda es la noticia más importante que puede recibir el ser humano. Ya veremos a ver si se produce. Yo creo que sí. Y lo quiero dejar en este punto, no lo quiero alargar más. Espero que el vídeo os haya gustado y con ello, con lo que trato de decir, es que tenemos por delante 4 años que formarán parte de la historia de una manera bastante potente. Sin más, desde mundodesconocido.es, acordaos en inscribiros, haceros miembros y por supuesto darle un like a este vídeo si os ha gustado. Desde mundodesconocido.es nos vemos en el próximo vídeo programa. Hasta pronto.